Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Emprende, la iniciativa de la Escuela Mónica Herrera para inspirar, motivar y ayudar a otros emprendedores en su aventura de este universo emprendedor. Yo soy Rodrigo Molina Seto, host de este programa, mejor conocido como Molly, y en este episodio número 7 tenemos una súper invitada, una estudiante graduada de la carrera de Diseño Estratégico que nos va a venir a compartir un poco más sobre su proyecto, su emprendimiento Cuantística. Sin más ni menos, les presento a Gaby Méndez. Hola Gaby, bienvenida. Hola Molly, gracias por la invitación, súper feliz de estar acá. Pues la verdad que yo emocionado también. Voy a ser sincero, yo a Gaby no la conozco tanto y por eso creo yo que esta charla y esta conversación va a ser bien enriquecedora, pero sí sé por el ámbito profesional y el ámbito emprendedor, de diseño, del marketing, que Gaby es una súper emprendedora y vamos a entender de dónde viene, quién es ella y cómo ha sido su trayectoria en este mundo. Gaby, bienvenida nuevamente. Gracias. Rompamos el hielo. Gaby, ¿quién es Gaby Méndez? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su background, su historia? Un poco de tu infancia, un poco de los primeros días y años de Gaby Méndez. Te voy a dar dos respuestas a tu pregunta. Bien. La primera es como la estructurada que yo tengo como medio armada. Gaby es una mujer que es súper apasionada, es intensa, es creativa. Es una mujer que anda la mente a 1000 kilómetros por hora la cabeza, ¿verdad? Sí. O sea, tengo 1000 cosas en la mente y eso no es de ahorita, sino que desde siempre. Toda mi vida ha sido así. Siento que yo vivo en un mundo que va súper rápido, en un mundo interno que va súper rápido. Okay. Soy súper amiguera. Me encanta tener amigos, o sea, soy lo contrario a la otra gente que dice que lo drena lo social. A mí me da vida conocer gente, hacerles preguntas, descubrir cosas nuevas, perspectivas nuevas, o sea, por eso es que la gente que me conoce sabe que donde voy es como, ¡ay! Siempre ando saludando a medio mundo porque en algún momento he conversado con ellos, ¿verdad? Interesante. Y de ahí la otra respuesta es que yo soy la única niña de 4 hermanos. Soy la mayor. La mayor. Sí. Ok. Crecí en una casa súper bonita, pues, o sea, éramos 6 personas, mis 2 papás, mis hermanos y yo, pero yo siempre fui como la única niña y la mayor, y mis hermanos eran como mis hijitos. En vez de jugar con mis hijitos de muñecos, yo jugaba con mis hermanos. Interesante. Fui una niña que tuvo la dicha y la oportunidad de que sus papás la metieran en clases de varias cosas. Yo fui a clases de piano, fui a clases de batería, fui a clases de tenis por mucho tiempo, gané algunas medallas ahí cuando era chiquita. Okay. De ahí jugaba fútbol, entonces me mantuve como súper activa toda mi vida de colegio. Tuve la dicha de tener bastante... de probar diferentes disciplinas y encontrarme en el espacio donde me sintiera más cómoda, y mis papás me dieron la oportunidad de descubrirlo. También hice ballet, por ejemplo, y eso fue como no me gustó. Y de ahí una vez que cuando ya me iba a graduar, sigo siendo rebelde, pero antes era un poquito más rebelde sin causa, ahora soy una rebelde con causa. Ajá. Sí, causa. Sí, hubo un tiempo que yo no llevaba buenas notas en el colegio, que no tenía la mejor conducta, pero bueno, gracias a Dios, pues me encaminé, me gradué del colegio. Me costó graduarme, pero lo logré. O sea, tuve que hacer un montón de cosas porque mi papá me sacó del colegio, con eso de disciplinarme y de que yo entendiera las reglas. Entonces, me sacó del colegio y me metí en una depresión, digamos. O sea, mi depresión a los 16 años de decir, no me voy a graduar con mis amigos con los que comencé cuando tenía 3 años. ¿Verdad? Entonces, no puede ser que por esta gana de ir en contra del mundo que no lo estoy haciendo como debo, ¿verdad? Entonces me logré como encarrilar, pedí que me dieran otra oportunidad en el colegio. No fue a mi papá me dijo si le dan la oportunidad, porque en mi colegio si te sacamos, ya no más. Okay. Sobre todo en los tiempos ya más adelantados. Entonces fui a pedir perdón, fui a pedir de todo, ¿verdad? Y me dijeron que sí, y ahí me gradué. Y una vez me gradué, mi papá me dijo, en mi casa hay una regla. Mi papá es un hombre muy estricto, lo amo con todo mi ser, pero sí es un poco estricto y fue súper estricto y sigue siendo estricto conmigo. Entonces me dijo, mire, en mi casa
todos nos pagamos la universidad. Y entonces yo en mi mente dije, yo tenía 17 años cuando me gradué, yo dije, ay, qué paja. O sea, solo me está diciendo eso para asustarme. Interesante. Yo dije, mi papá siempre me ha dicho que la educación es lo más importante que un ser humano tiene y él no va a dejar que yo no estudie solo porque, obviamente a los 17 años no tenés ingresos, ¿vea? Claro. Entonces, me dijo él, como usted se está graduando antes de tiempo, entonces yo la voy a apoyar 1 año y le voy a pagar la educación 1 año, pero después me desentiendo y usted tiene que ver cómo hace. Elija bien dónde va a ir a estudiar. Y entonces yo, aplicando a España, Ok. aplicando a Ok. España, a Francia, yo me quería ir, o sea, a Europa. No quería ir a Estados Unidos, quería ir a Europa. Y cuando regresé con todos los papeles de las que me aceptaron, algunas no me aceptaron, otras sí. Y entonces le dije, vaya, mira, solo es tanto en eso, mira, yo me quiero ir acá. Y me dijo, no, entonces se tiene que quedar acá. Y entonces, con un grupo de amigos y amigas del colegio, nos pasó exactamente lo mismo, que nuestros papás en ese momento pensaban que éramos muy inmaduros, quizás para afrontar el mundo allá. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, no los vamos a dejar ir. Y entonces armamos nuestro grupo para hacer como nuestro plan, digamos, maquiavélico, y dijimos, vamos a aplicar a la Mónica porque es lo que más nos llegaba a nosotros en esa época, ¿vean? Y entonces venimos acá, entramos, si no recuerdo, éramos un grupo de 4, y aplicamos y los 4 quedamos. Del mismo colegio. Del mismo colegio. Oh, ok. Solo que cuando venimos, lastimosamente, o sea, chivo porque ahora lo veo de atrás y obviamente tiene sentido. Vamos a platicar de eso. Agarramos carreras diferentes, entonces no estábamos juntos en todas las clases. Interesante. Recapitulando un poco porque está súper chiva la historia. Y desde ya creo que hay elementos, y por eso siempre insisto, si ustedes quieren comprender hacia dónde van, hagan el ejercicio de ver un poquito hacia atrás de dónde vienen. En un mundo de hombres, siendo tú la mayor, te empezás a desenvolver y a relacionarte de otra manera. Esto tiene que ver con cómo haces negocios, con cómo trabajas con las personas. Estoy segurísimo que tiene que ver. Sí. Ya vamos a llegar a eso. Por otro lado, esta rebeldía sin causa, que yo creo que es muy común en muchos emprendedores. Porque no es que haya una rebeldía sin causa, es que hay demasiada inquietud. Tú lo decías, tu cerebro va mucho más rápido de como todas las cosas están sucediendo alrededor. Y al final creo que eso tiene mucho que ver con si estás en la capacidad de estar encajonado o querés romper el status quo y seguir tus propias reglas, ¿no? Es interesante porque, y hago la paréntesis, pero a mí me pasó parecido. Solo que a mí sí me dieron la oportunidad de irme a estudiar afuera. Pero era muy inmaduro. Yo sí, a mí me regresaron de Francia porque no duré ni 1 año, no lo logré. Entonces regreso. En mi caso yo no conocía a la Mónica Herrera. Eso siempre lo he dicho, que lastimosamente no la conocía porque hubiese sido un súper... Ya lo soy, pero mi creatividad hubiese sido potenciada a las 1000. Terminé estudiando en el SEM, pero me pasó exactamente la misma historia. Me tocó a mí, me pagaron el primer semestre y después, bueno, aquí está, papito, ya te toca, yo no te la puedo... O sea, no es que no pudieran, es que no había una lección detrás, creo yo. En su momento uno como joven quizás no lo entiende, pero quizás contanos. Entraste a la Mónica Herrera. ¿Te pagaron el primer año quizás? Me pagó mi papi mi primer año. Mi papá es un hombre de palabra. Y cuando terminó el año, yo estaba feliz de salir a vacaciones. ¿Vea? O sea, el primer año en la escuela fue para mí como... Yo vengo de un colegio donde todo era cuadrado. Sí. Y yo sentía... Yo amo mi colegio, de verdad, hasta la fecha. Amo a mis compañeros, amo todo lo que tiene que ver con mi colegio. Y si tuviera un hijo, no dudaría en ponerlo ahí. Pero no por el hecho que son cuadrados, sino que porque siento que para mí fue el balance perfecto, el que yo necesitaba para dominar mi inquietud de cierta manera. Porque si uno solo es inquieto y no tiene estructura, no tiene sentido nada, ¿vea? Me encanta eso que estás diciendo, súper bien. Ajá. Entonces, Súper bien. Mi papá vino, el primer año, yo estaba feliz, y yo en vacaciones, summer, y no sé qué. Y entonces mi papá me veía, creo yo, como
yo andaba feliz en la vida, ¿verdad? Saliendo, haciendo cosas, viendo a mis compañeros que vinieron, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Y entonces pasó un mes, o no, pasaron 2 semanas o 3 semanas y mi papá me dijo, mire, usted ya tiene que entrar otra vez a la universidad. Y yo, sí. Y él, ¿y entonces? Y yo, ¿entonces qué? ¿Cuál era el trato? Me recordó. Y yo, pero papi, yo pensé que, pero no sé qué, pero es que puchica, pero es que mira, y yo llevo buenas notas y no sé qué. Yo le dije, no sé qué. Y entonces comienza el calvario, ¿verdad? A buscar trabajo, a ver cómo hacía. Encontré un trabajo de Social Media Manager. Esto te está hablando en el 2008. Wow. Ok. Y esa es la Yo única todavía, fecha que voy a dar. sí, no está bien, pero yo creo que todavía apenas existía lo que es, o sea, conocemos Sí, lo que se conoce como social media. no existía. No existía nada. Y Interesante. entonces también es un algo de emprendedor decir que sí a todo, vea, y después Ok, ver cómo hacer, vea. Entonces, alguien sabe cómo manejar redes y no sé qué, y yo, pues yo tengo Facebook, que era lo único que había, vea. exacto. Entonces, yo creo que sí puedo. Me metí, me contratan y no me alcanzaba. Y entonces yo dije, va, tengo que hacer algo. Entonces fui donde mi papá y le dije, mira, ya conseguí trabajo, me pagan tanto, pero fíjate que me hace falta tanto, que era la mitad lo que me hacía falta, o sea, era Claro. bastante. Estamos hablando de la escuela Mónica Herrera. Ajá. Y entonces mi papá me dijo, pero es que esto lo tuvo que haber previsto, tuvo un año y está dejando las cosas para última hora, entonces ahora yo no le voy a ayudar. Vea usted cómo hace. O sea, usted tiene un problema, usted tiene que buscar para ese problema 10.000 soluciones y probar las 10.000 soluciones. No quedarse con que, mi papá no me lo pagó, entonces váyase a la opción B, C, D, E, F, y si no, vuélvale a dar la vuelta al alfabeto, me Me dijo gusta él. eso. Y aquí es lo que vos decís, son como estas enseñancitas que van como metiéndose como en un botecito donde va goteando, ¿verdad? ¿Tu papá es, o era, no sé, empresario, emprendedor o...? Toda su vida, desde los 19. Ok, Ujú. hace todavía más sentido, interesante. Ajá. Entonces me fui donde mi abuelo, vea, como último recurso. Y le dije lo que estaba pasando y mi abuelito lindo, que me amaba con todo su ser, y me dijo, le conté lo que mi papi me había dicho. Y me dijo, va, vamos a hacer algo, porque no quiero pasar encima de tu papá, Interesante, vea. muy correcto. Entonces vamos a ir al banco, tú vas a sacar un préstamo a tu nombre y yo voy a ser tu fiador. O sea, yo voy a responder por cualquier cosa porque yo le dije, me da una gran cosa de que tú estés detrás, pero yo no tengo, o sea, Sí, no, no tengo claro. dinero. ¿Eh? Y me dijo, voy a hacer unas negociaciones con la gente del banco para que te quede la cuota de tal manera que tú la puedas cubrir con ese dinero, pensando que eso pasó ahorita, pero el crédito va a durar X cantidad de años y obviamente lo natural es que vayas creciendo en el camino. Para no hacerte largo el cuento, te voy a hacer la matemática porque de verdad hasta la fecha yo no sé cómo hacía con mi vida, pero yo ganaba $250 mensuales y mi cuota era de 236.23, todavía me acuerdo. Hacer la matemática cuánto me quedaba, ¿ya? Entonces fueron unos años intensos no duré mucho ahí, pues duré un par de meses hasta que logré conseguir Claro. otra cosa. Pero viendo para atrás, o sea, fue algo que yo digo, no entiendo cómo pasé por todo eso y aún así lo logré, ¿sabes? Como, no sé. Acuérdense, al final, la vez pasada, hace unos días, un amigo conocido, querido, su vida cambió radicalmente. Estaba en Nueva York trabajando para una superempresa, hicieron despidos masivos, no le salió ningún trabajo más, se tuvo que regresar y la gran aflicción, ¿no? Él entró en su proceso y ahora está súper bien. Mm, Yo eventualmente entré en otro proceso de cambio y me dice, Molly, decime cuándo has estado mal o cuándo las cosas no han salido realmente como tienen que salir. mm, Y, y es curioso porque creo que esto también es parte de él, entender cómo funciona el mundo emprendedor y la vida emprendedora allá afuera, ¿no? Insistir, persistir y nunca desistir, pero más allá de eso es un tema de
dependerá en lo que ustedes crean, pero al final quizás hay una fuerza divina que sí está ahí apoyando, trabajando o confabulando para que las cosas funcionen, ¿no? Sin caso, y si no, tú lo proyectas, y si no, si insistís, realmente no es, el ganador no es el que llegó primero, es el que aguantó más en esta competencia del emprendimiento. Entonces creo que eso es interesante entenderlo y me parece curioso cómo tus figuras paternas, papá y abuelo, al mismo tiempo siguieron conspirando para el mismo objetivo. Para darme las enseñanzas que necesitaba para poder enfrentar quizás la vida que tengo ahora, no sé. Es correcto. Adelantémonos un poquito. Me imagino que seguiste trabajando en toda tu vida de estudiante, diferentes cuestiones, todo siempre del mundo del marketing. Todo. ¿Qué pasa al momento de graduarte de la Escuela Mónica Herrera? En el momento que yo me gradué de la escuela, yo estaba trabajando en mi segundo trabajo Ok. de mi vida. Y yo me acuerdo que le dije a mi jefe, quien ahora es mi socio, Oh, ya te voy a contar esa historia. está chido, bien, Ajá. bien, bien. Mi jefe en esa época, en el 2000, ay, yo dije que no iba a decir fechas, pero eso fue en el 2011, 2012, por ahí. Yo le había dicho, había negociado, se va a reír si ves, había negociado el salario en base a lo que yo pagaba en la escuela. Entonces yo le dije, yo pago tanto en la escuela, entonces yo no puedo ganar menos de eso porque yo estoy implementando todo lo que estoy aprendiendo. Entonces lo mínimo que voy a esperar es lo que yo estoy gastando para salir tabla, ¿verdad? Una manera lógica de verlo. Ajá. Y no sé cómo me lo convencí porque es chucho. Me lo convencí y me pagó lo que la escuela costaba en esa época. Okay. Pero él no sabía que yo tenía mi préstamo, entonces yo necesitaba... Entonces ya me dio la oportunidad de tener un cachito más de pisto, ¿verdad? Al mes a mes. Entonces cuando yo me gradué de la escuela, me salió otra oportunidad y con el dolor de mi corazón, le tengo que decir, me salió otra oportunidad y estaba mucho más orientada a algo que yo quería experimentar desde hace rato. O sea, cuando yo soñaba con trabajar, cuando estaba adolescente, cuando estaba a punto de comenzar la escuela, yo me imaginaba trabajando en una agencia y trabajando, mi sueño, mi mamá, ¿sabe? Yo le decía, yo quiero trabajar para Coca-Cola, quiero hacer como algo con el Real Madrid, porque yo soy del Real Madrid, ¿verdad? Y entonces yo veía como esas marcas y yo decía, yo me veo en una agencia manejando eso de manera creativa. Sí, sí. Casualmente me cae una oportunidad de trabajar en una agencia y entonces decido tomarla porque yo dije, aquí vengo, Coca-Cola, ¿verdad? Solo había trabajado en empresas como marketing manager o como social media manager o ese tipo de puestos afines, pero quería aprender el mundo de agencia con otra estructura, con otros clientes. Claro. Para enfrentarme a otros retos, ¿verdad? Me voy para ahí a una carrera ahí de 7 años, 7, 8 años. Ok. Aprendo bastante. En esos 8 años que fueron largos y muy bonitos y de mucho aprendizaje, también tomé la decisión de que tenía que aprender algo nuevo todos los años. Y creo que eso me impulsó mucho más para tener otro tipo de criterio que más adelante iba a ocupar para tomar decisiones. Trabajé 8 años ahí y en esos 8 años, como 2 años antes de irme, pongo mi primera empresa. Ok. Que se llama Etnos. Se llama, digo, porque no está muerta, solo está dormida. Está en stand-by, okay. Pero Etnos fue el... Vos has visto cuando hay como un punto de quiebre en algo, que las cosas no son igual después, que pasa algo y todo cambia, ¿verdad? Sí. Mi papá, siendo emprendedor, usted debería poner su propia empresa. Usted debería poner su propia empresa. Ya vio, usted debería haber estudiado finanzas, no diseño, no sé qué. Y entonces me cucaba tanto que yo, por ser rebelde, entonces era como, bueno, voy a trabajar.
voy a trabajar, soy buena en lo que hago, estoy creciendo en la empresa, ya ves, no es como tú decís, sino que es como yo digo, vea. Pero jugando, me salió esta idea de etno, vea. Y le dije a mi papi, mira papi, fíjate que tengo esta idea. Y me dijo, va, preséntame todos los planes de negocio. O sea, todo, plan financiero, proyecciones y no sé qué. Y yo, sí, no sé, o sea, no sé de qué estás hablando. Yo a puras penas puedo hacer un business model canvas, vea, pero todo lo que me estás pidiendo no lo sé hacer. Entonces sentémonos, me dijo, y hagámoslo. ¿Cuánto cree que vamos a vender? No sé qué. Entonces mi papá me ayudó y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, estoy segura, pero si querés, hagamos una prueba de 3 meses, le dije. Le voy a pegar a los 3 KPIs financieros por 3 meses y después vemos. Entonces, te estoy hablando jugando, esto no era formal, esto era un negocio que se iba a convertir en un negocio formal. Le pego a los 3. Y entonces vengo, y justo en el medio del 2 y el 3, viene alguien que conozco por ser mi cliente y me dice, Gaby, fíjate que quiero que tu marca esté en un centro comercial. ¿Qué era Etnos? O sea... Una tienda de productos orgánicos que promovía o promueve todavía, porque es una plataforma que promueve la alimentación ecológica, orgánica, sustentable en el país, pero más que eso es una red de estos emprendedores. Interesante. ¿Verdad? Interesante. Entonces, le digo a mi papi, mira, ya le pegué a los 3, le voy a pegar al tercero, me acaban de ofrecer esto, yo creo que es momento. Y entonces mi papá me dice, a ver los números, no sé qué, va, ¿cuánto necesita? Y yo, tanto. ¿Cuánto tiene en el banco? Me dijo. Y yo, pero es que así, en mi mente como así no es la cosa, yo pensé que vos me ibas a dar el pisto, ¿verdad? Y entonces le digo, tanto. Eran los ahorros de toda mi vida. Bueno, al menos tenías ahorros, ahorren. Sí, ahorren, pero, o sea, no crean que eran tanto, ¿verdad? Pero para mí eran como los ahorros de mi vida. Y me dijo mi papi, vaya, la única manera que yo vaya con usted en este negocio como su socio es que usted vacíe su cuenta y ponga todo acá. No importa si eso es $100 o $1.000.000. Vacíe su cuenta y póngamelo aquí en un cheque. Deberíamos interesar a tu papá. Es un gran mentor. Literal. Mira, y yo me puse verde porque yo dije, ¿qué hago? O sea, me quedo sin dinero, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Como que te quita la estabilidad, ¿verdad? De sentir de que yo tengo un salario, tengo ahorros, cualquier cosa que pase me puedo mover. Ahorita me están quitando como un pilar, ¿verdad? Interesante. Y entonces me dijo, es que la única manera en que yo me meta con usted en este negocio es que yo sepa que usted está all in, me dijo. Y entonces ahí. Perdón, pero esto es importante y fíjense bien, porque aquí ya estamos hablando de lecciones súper relevantes. Más allá de emprender o no, aquí la lección, insisto, aprender a seleccionar o elegir, o aprender, mejor dicho, no a seleccionar, a saber cómo trabajar con otras personas. En otras palabras, entender cómo y con quién asociarte. En este caso, el papá de Gaby nos está dando lecciones súper interesantes. Y perdón por las paréntesis, pero me parece bien curioso. Ajá. Y ahí les dejo, métanse con socios que están all in. All in, ajá. Y entonces vine yo, así en mi cuenta, me quedé con 60 centavos en mi cuenta, le enseñé que era verdad. Y dije, bueno, pues démosle para adelante, vea. Y yo siempre he sido alguien de que no se queda mucho tiempo saboreando como las derrotas. Soy como, ay, bueno, sí, y después limpiémonos y sigamos, vea. O sea, vaya, tengo que hacer que esto funcione, tenía mucho trabajo que hacer. Puse la tienda, vino la pandemia. Oh. El día que yo le iba a abrir, cerró el país todo. Ya había metido toda la plata ahí. Y bueno, empecé a vender porque no había de otra, ¿verdad? Vendía. Toda la pandemia, mientras toda la gente estaba encerrada, yo andaba en la calle vendiendo. Wow. Con una carta de mí, para mí, que me autorizaba a mí manejar, porque yo era la dueña. La dueña. Y entonces me paraba y me decía, pero es que no, ¿y por qué la dueña anda repartiendo? Porque repartía canastas de verduras y cosas orgánicas, ¿vea? Me decía, pero usted, ¿por qué? Si es la dueña anda repartiendo. Y yo, precisamente porque soy la dueña ando repartiendo, le digo. O sea, necesito vender, ¿vea? Y entonces
pasó el tiempo. No te quiero hacer la historia muy larga, Sí, pues, pero ya. pasó el tiempo. Tuve la tienda 2 años en el centro comercial. No daban los números. Claro. Ahí aprendí otra cosa. Por favor. Desde alguien que no es financiero y la gente se ríe cuando le hablan los números. A mí ya me hablan, pero en ese momento no me hablaban. Yo no sabía cómo calcular un margen. Yo no sabía cómo impactaba el IVA en mi flujo de caja. No sabía que había un cash flow, no sabía que existía. Según yo compré esta taza de café a $1, te la vendí a $2 y yo gané $1, ¿vea? Negocio redondo. Correcto. No es así y para mí eso fue como un baldazo de agua fría porque el no saber a veces, no a veces, el no saber te hace que buenas ideas no funcionen, ¿sabes? Porque el conocimiento literalmente es poder, Me encanta. ¿verdad? Me encanta. Y fíjense bien, lecciones que tenemos que tomar en cuenta, aprendizajes importantísimos. Y es que vos puedes ser cualquier tipo de emprendedor, cualquiera. Puede estar en la industria agrícola, en la industria alimenticia, en la industria de servicios, o sea, turismo. Puedes vender lo que sea. Pero si no tenés una cierta base financiera, un conocimiento de cómo funcionan los números dentro de un negocio, que yo lo he dicho muchas veces, en los negocios sí hay ciertos indicadores financieros que tienen que hacer un par de cálculos, pero los negocios 1 más 1 es 2, 1 menos 1 es 0 y 1 menos 2 es menos 1. Es decir, no es tan complicado de entender, pero ahora bien, hay formatos en cómo funcionan los números, influyen los números, flujo de caja, cash flow. Todos los emprendedores tenemos que entender, Sí. porque es la razón número 1 por la cual quiebran los negocios. Interesante. Entonces imagínense, mundo creativo, Mónica Herrera, trabajando en marketing, empezando a emprender. Y quizás solo quiero regresar un poquito hacia atrás antes de que ya nos pasemos a lo grueso, lo importante, que es cuantística. Pero sí quiero entender si durante toda esta experiencia de trabajo, esta experiencia laboral, aparte de tu papá presionándote de emprender, ¿no sentías como esta espinita o no sentías frustración o sentías que quizás no estabas en el lugar que tenías que estar? Solo pregunto. Fíjate que yo estuve cómoda bastante tiempo, pero por eso te digo que para mí no fue un punto de inflexión, porque Interesante. me picó como este gusanito y era una picadita que no me dejaba Bien. en paz, ¿verdad? Como ya había probado yo la sensación de sentirme libre, tomando decisiones buenas o malas, dirigiendo una visión propia Interesante. y tratando de hacer que otra gente viera lo que yo veía. Como cuando vos empezás a hacer eso y tenés como un feedback y la gente te dice, sí, te entiendo, vos decís, va, encontré uno y de ahí otro y de ahí otro. Y entonces de repente vas creciendo y vos decís, quizás no estoy tan loca. Porque yo comencé pensando que estaba loca. Lo estoy. Sí. Pero, porque yo creo que los emprendedores tenemos que tener una dosis de locura, porque la gente cuerda no va a tirar todo su dinero hacia una idea y decir, aquí vengo y me voy a tirar al vacío porque confío en mí. Sí. O sea, Sí. literal, ¿verdad? Es como un salto y decís, bueno, no sé si tengo paracaídas, pero lo voy a ver en el camino. Voy a ver cómo me construyo yo uno solo, ¿verdad? Es literalmente eso. Es correcto. Entonces, cuando me picó esa espina, me empecé a sentir más incómoda y más incómoda en el espacio, y no porque el espacio fuera malo, Claro. lo aclaro. O sea, fue algo que pasó interno mío, Interesante. que yo empecé a sentir como, pero es que yo me quiero mover para allá, pero aquí no, o sea, no es que no me dejen, sino que hay una estructura que ya está puesta, diseñada. Y yo decía, no, yo quiero diseñar mi propia estructura. Interesante. Y te voy a decir algo, estando del lado del emprendedor, yo era una persona que era estratega de marca, ¿vea? Ese era mi puesto. Ok. Yo estaba del lado de la agencia y veía clientes que venían siendo emprendedores, siendo empresarios, siendo lo que sea. Pero yo me convertí del otro lado y empecé a ver cosas que yo no veía antes. ¿Por qué crees que es tan fácil que yo venga y te diga, ay, Molly, mira, sí, tu campaña te va a costar $30,000? ¿Y por qué lo tenés que pagar?
porque eso es lo que vale. Pero si estás del otro lado es como, espérate, o sea, esos $30,000, ¿cuánto me van a generar? O sea, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? ¿Cómo lo voy a medir? O sea, hay miles de preguntas que te haces porque del otro lado cada dólar cuesta. O sea, cada dólar para mí ahorita es como, cuesta $1 millón, ¿verdad? Porque es como, lo cuidas y lo atesoras, porque significa literalmente pagar planilla o no pagar planilla, ¿verdad? O sea, así te lo pongo. Claro. Entonces, cuando empecé a entender y mi cerebro empezó a hacer esas conexiones, dije, no, aquí hay algo que ya no está alineado conmigo, ¿verdad? Interesante. Y entonces decido decir, ¿saben qué? Voy a dedicarme al 100% a Etnos, ¿verdad? Entonces yo dije, quizás Etnos es el camino y Etnos llena mi corazón, te lo digo. O sea, es un proyecto que me alimenta mi alma y cada vez que yo pienso en Etnos de verdad sonrío porque yo siento que es el reflejo de un lado mío que no todos los días tengo la posibilidad de demostrar lo que es aportar al país, aportarle a la gente, pero la realidad de esto es que, te voy a decir, porque mi papi es crudo, me dijo, ¿usted está haciendo una ONG o haciendo un negocio? Me dijo, porque, o sea, está chivo que quiere ayudar a la gente, pero entonces decida si esto es lucrativo o no lucrativo, ¿vea? Okay. O sea, hay que tomar decisiones. Interesante. Entonces, mira, esto es un revoltijo, no se va a entender mucho, pero cronológicamente así pasaron las cosas. En medio de que yo tomé la decisión de que me iba a ir a Etnos, me contactó con mi jefe, el que había sido mi jefe. Actual socio. Porque casualmente él iba a poner una oficina a la par de donde yo trabajaba. Y nos vimos y fue como, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? No sé qué, va chido. Vamos a tomarnos un café, catch up, no sé qué. Fuimos, platicamos, no sé qué. Yo le conté todo lo que había pasado. Él, siendo un emprendedor también, claro, vino y me dijo, ajá, ¿y ahora qué piensa? Me dijo, ya le dije varias veces a lo largo de su vida que usted necesita tener algo suyo. ¿Ahora qué piensa? Y yo, ya tengo Etnos. Pero no quisiera, yo siempre quería tener una como agencia, pero no creativa, sino que algo que mezcle los números con la creatividad, con el marketing, y no he encontrado, siendo él también, estando del lado del cliente, no encontraba una agencia que llenara esa necesidad puntual. Entonces yo le conté y le fui sincera, porque también va a haber eso. Le dije, yo soy estratega, soy creativa, pero a mí los números me acaban de empezar a hablar hace un ratito, ¿verdad? Entonces, él me dijo, no, yo sé que usted es inteligente y que es capaz, va a aprender, pero tiene que querer aprender, tiene que enamorarse de los números. Usted está enamorada de la estrategia, usted está enamorada de la paleta de color, usted está enamorada de lo que significa una marca en el espacio, pero no está enamorada de los números. Siente que los números son un chore, son una tarea. Son como, bueno, lo voy a hacer porque, pues sí, tengo que leer estados financieros porque ni modo, vean. Pero uno tiene que aprender a amar cosas que no necesariamente nació amando para que las cosas cobren un nuevo sentido. Y cuando él me dijo eso, yo dije, quizás tiene un poco de razón. No se lo dije y ojalá que no vea esto porque cuando le doy la razón se siente bien. Pero yo dije, bueno, tiene un poco de razón. Y es cuando pongo cuantística. Y tenía Etnos y cuantística corriendo al mismo tiempo. Cosa que no era lo ideal, pero una vez más, vea, te aventas al vacío. Entonces, en medio de eso, le dije a mi socio que me diera clases de finanzas. Entonces, todos los lunes antes de la oficina, él me daba clases de finanzas 2 horas. Y yo le hacía preguntas y yo le decía, vaya, esto es como que yo tuviera 3 años y yo no sé nada, literal. Me tiene que explicar como que tengo 3 años y voy a hacer preguntas que para usted quizás son como bien obvias, pero para mí no, y yo necesito entender las cosas para entenderlas, literal, para aplicarlas. Sí. Entonces así fuimos 8 meses, todos los lunes, 2 horas, estudiando finanzas. ¡Wow! ¡Qué buena relación de socios! ¿Cuantística empieza por cuenta tuya propia o en conjunto? En conjunto con mi socio, porque él trae el background o como decimos, ¿verdad? Él es el cerebro racional y financiero y yo soy el cerebro creativo. Interesante.
Pero en el camino nos dimos cuenta que los dos, el cerebro no trabaja individual, a cada lado, trabaja en conjunto. Y de ahí nace nuestro modelo de negocio. O sea, la combinación de los dos es nuestro modelo de negocio. Que ya voy a hablar un poco de eso, pero sí, comencé así y fue donde empecé a meterme a concursos de emprendedores para irme fuera, entender, nutrirme, de hablar con otra gente que esté en la misma posición y darme cuenta de otras cosas, ¿verdad? De nutrirme más que nada del ambiente emprendedor y contagiarme un poquito más de ese gusanito. Interesantísimo. Qué chivo, qué chivo. La verdad que la historia está buenísima, la estás contando con una energía y una pasión que yo creo que, espero que a ustedes les esté gustando. Solo hago paréntesis importantes. El salto del ser emprendedor, si no hay estructura, se convierte en hagamos lo que podamos, malabaremos, y el problema es que no estás entrenado. Entonces se te van a caer las pelotas. No vas a poder malabarear todas esas pelotas. Hay un entrenamiento. Lo que me parece curioso es que en conjunto con un socio se pusieron de acuerdo para formarse y comprenderse y alinearse y sobre todo complementarse. Complementar. Esto es bien importante. Y de hecho, aquí me adelanto un poco, pero cuando yo veo a Cuantística, muchas veces en redes sociales y demás, veo a Gaby hablando de KPI, de indicadores, de números, de retorno, que es toda la parte numérica. Cuando tú estás diciendo tienes que amar algo que no necesariamente ya vamos a llegar a eso. Entonces, y lo otro que creo que sí es importante, entiendan, esto fue ya hace 5 o 6 años, Cuantística. 6 años. De la pandemia para acá han pasado varias cosas, sobre todo en El Salvador. Demos un ejemplo claro, la venta del famoso UAP potenció un ecosistema que antes aquí todavía estaba en pañales. Regresando al tema de concursos de emprendimiento, ferias de emprendimiento, sesiones de networking, inversionistas, o sea, el ecosistema, las relaciones, la industria, la comunidad emprendedora tiene muchísimo que aportar. Y si entendés que allá afuera hay mucho más desarrollo, mucho más avance, mucha más tecnología y te codeas con toda esta gente, tú cuando regreses aquí vas a traer muy por encima un conocimiento y una experiencia mayor a la de nuestro círculo. Y esa es la idea, que nos vayamos nutriendo entre lo que ahora es un mundo globalizado y con internet. Entonces les dejo el ejercicio que si ustedes quieren empezar un negocio, compleméntense con siempre estar buscando relaciones, que creo que es importantísimo. Para mí el networking es una de las claves. Yo tengo varios amigos que ya ganaron Capital Semilla, ya ganaron concursos, ya no participan en los concursos, pero van a todos los que pueden porque ahí están en los negocios. No, si las charlas no venimos a ver charlas ni ponentes, venimos a hacer networking. Ahí les dejo el mensaje. Antes de que empecemos a cerrar esta última parte, ¿qué es Cuantística? Cuantística ha tenido varias facetas. Vaya, pero esto es importante. ¿Qué es Cuantística? Cuantística ahora es una agencia estratégica de marca que rentabiliza la creatividad. Me encanta. Eso es como la descripción, sí. ¿Verdad? Pero ha pasado por varias facetas porque obviamente, y creo que esto es importante decirlo también, ¿verdad? Uno cuando emprende, uno emprende con una idea, pero el mercado es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces uno dice, yo quiero ser esto, y uno dice, esto es lo que soy, y sale al mercado y empieza a vender, y la gente le empieza a decir como, pero mira, y no sé qué, y no sé cuánto, y no has pensado en esto, porque esto, entonces uno empieza a pensar con el feedback y decir, creo que tengo que modificar mi modelo de negocio. Entonces yo creo que sí es importante que sepan y que no se sientan mal, porque yo era una de ellas, que yo decía, mi idea ya no es nada de lo que comenzó, y me sentía mal porque yo pensaba o sentía que no estaba siendo real conmigo misma, ¿sabes? Como la idea que comencé ya no es con la que terminé, pero cuando hablas con otros emprendedores te dicen, eso es lo que se supone que tiene que pasar, ¿verdad? Y es que eso es evolución. Y crecimiento. Nada es constante. Ajá, entonces sí, hemos cambiado el modelo varias veces, ¿verdad? Pero hemos mantenido la esencia, claro, que es la mezcla entre números o finanzas y marketing, o creatividad, o branding, o como lo quieras llamar, ¿verdad? Y cómo ellas convergen en un espacio que nosotros hemos denominado como creatividad rentable, ¿verdad? Creatividad rentable, ok, me encanta. Entonces, nada, eso, ahorita estamos
estamos ya haciendo otras cosas, imagínate, ya no solo hacemos estrategias de marca, no solo diseñamos, sino que estamos hablando de, tenemos un AI propio, ponerle, que nos ayuda a sacar todos esos números de forma fácil para presentárselo a nuestro cliente y que vea cómo la creatividad se rentabiliza. Me encanta. Ajá. Cuantística se ha convertido en tu core, tu centro de negocio. No voy a decir de tu vida, pero digamos que ahí estás all in en este proyecto. Sí, o sea, mira, estoy 80% en cuantística porque el otro 20%, no te lo voy a negar, siempre ando pensando en qué otro negocio poner. Okay, no, está bien. Y estoy estudiando cosas nuevas. Siempre, o sea, desde hace 8, 9 años yo estudio una cosa nueva o aprendo una cosa nueva todos los años. Porque necesito sentir que primero el conocimiento, a mi criterio, me alimenta la creatividad. Claro. El conocimiento me da otro camino de estructuras. O sea, creo nuevas estructuras que me ayudan a pensar diferente, a crear cosas diferentes. Y a tomar decisiones. Ajá. Entre más información tenga uno, mejores decisiones puede tomar. Uh-huh. Y esto es curioso, porque estamos sentados en una etapa curiosa donde el conocimiento se está menospreciando, porque se supone que en teoría el AI ya sabe más que tú. Estamos claros. Pero entendamos lo que no puede haber creatividad humana sin conocimiento previo. Y la creatividad humana es la creadora de todo lo que conocemos, incluyendo de cualquier comando o prompt para una inteligencia artificial. Sí. Eso me parece curioso. Y yo he hablado siempre del líder y emprendedor del futuro. En otras palabras, el líder y emprendedor del presente, porque el futuro es hoy. Es hoy. Exactamente. Entonces, una de las cualidades, de las características, es ese aprendizaje constante y esa adaptación y flexibilidad hacia cambios y estar en constante mejora continua, ¿no? Así que se los dejo. Si ustedes verdaderamente quieren seguir, lo que tienen que evitar es la famosa zona de confort. Y te voy a decir algo, esa sed por aprender se oye como, ay, qué paja, que estás aprendiendo una cosa nueva, te metes a un curso nuevo todos los años. No creas que es como, tomo una maestría nueva, no, o sea, no me refiero a eso. Estoy diciendo conocimiento en general. Claro. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo, cuando yo tenía 9 años, me dijo algo que no entendía hasta hace un par de años. Me dijo, tú tenés que aprender a seguir las reglas para saber cómo romperlas. Y entonces yo dije, eso es lo que yo quiero en mi vida. Entonces yo voy a aprender cómo hacer las cosas para después saber cómo romper y crear mis nuevos patrones que son míos. Dicen, o sea, no dicen, esta es la verdad. Las leyes fiscales son creadas por un cierto grupo de, obviamente en teoría, políticos, ¿sí? Pero estos políticos en teoría trabajan para grupos específicos o para gente que controla el sistema. Esto no es desconocimiento, pero aquellas empresas que más facturan son las que menos impuestos pagan. Y no porque no paguen impuestos, es porque crean las estructuras que el sistema les permite para poder hacerlo. Y es simple y sencillamente conocimiento. Y no es que están haciendo algo ilegal, al contrario, están usando los diferentes vacíos o oportunidades que existen dentro de la ley o del marco legal para poder hacerlo. Me parece súper chivo eso de tu papi, ese dicho me llega. Ajá, entonces yo me lo tomé bien personal, ¿vea? Está bien cool. Lo que pasa es que no lo entendí hasta ya grande, porque antes era como, sí, no, yo no voy a hacer lo contrario, vos decís negro, yo digo blanco, vos decís azul, yo digo rojo, ¿vea? Pero ahorita ya es como, sí, tenés toda la razón, entonces voy a entender cómo funciona la AI, me voy a ir a tomar un curso, vaya, digamos, con alguien chivo. ¿Entendí algo? ¿Aprendí algo? ¿Rescató algo? Sí, ok. ¿Qué rescato? Esto y esto. ¿Cómo me ayuda eso a crear nuevos patrones de pensamiento para crear nuevos procesos, nuevos modelos dentro de mi empresa? Aunque esos modelos, que me perdonen todos la gente que trabaja en cuantística, porque yo llego de un curso y yo, niños, vamos a cambiar todo. Y ellos así como, ¿por qué? ¿Por qué se va? ¿Por qué? Que se quede, ¿verdad? Pero eso es parte del flow, ¿verdad? También, y aprovecho la oportunidad para dar gracias a Dios por el equipo que tengo.
que me siguen y me siguen en ese cambio constante, ¿verdad? Porque mantenerle el ritmo a alguien que está aprendiendo cosas nuevas y dice, ahora metámosle esto, metámosle esto, vaya, aprendí. Y te voy a decir algo, aprendí jiu-jitsu, ponele, y aprendí de que esto tiene una estructura. Mira, y si metemos esa estructura aquí para el ritmo de trabajo, pero combinar cosas que normalmente no hacen sentido, te da, siento que una ventaja superior con tu competencia, porque nunca te van a llegar, ¿sabes? Porque como tú estás combinando cosas que no existen, no van... No, sí, claro. Que eso realmente es creatividad en su máxima expresión. Innovación. Creatividad con estructura e innovación. Es innovación, cabal. Me encanta. Se nos va a ir acabando el tiempo. Estamos así como que, y podemos hablar horas, te digo. Está chivísimo. Varias preguntas importantes del cerrando, pero sí estás casi que all in con este proyecto. Obviamente uno se distrae, está pensando en otras cosas, pero Cuantística es tu bebé, el bebé de tu socio. Hay un equipo de trabajo que son como tus pollitos. Estos pollitos están contribuyendo a algo súper interesante. Independientemente, ¿has querido en algún momento tirar la toalla o decís esto ya no es para mí? ¿O cuáles han sido estas situaciones o momentos que en Cuantística has dicho ya no quiero? Si es que ha habido. Y si no, una situación muy difícil y cómo la has enfrentado. Mira, sí, obviamente en todos los negocios hay momentos difíciles y creo que estos espacios son necesarios para no solo contar la parte bonita. Claro. ¿Verdad? Porque toda la gente ve como, ay, mira, qué lindo, súper empresaria, exitosa. Y es como, no, o sea, atrás de todo eso hay problemas de todos los días. Yo desde que soy emprendedora, yo no duermo, vaya, así te lo pongo. No duermo y no lo digo en mal sentido. No duermo porque estoy pensando en cómo resolver problemas, porque tengo que pensar en cómo voy a pagarle la planilla a mis colaboradores, tengo que pensar cómo voy a pagar mis impuestos, tengo que ver cómo me voy a expandir, tengo cómo ganar nuevo mercado. O sea, te estoy hablando de miles de cosas que son tanto ejecutivas como estratégicas, claro, porque estás en las dos cosas, ¿verdad? Interesante. Y cómo tenés que tener tu mente flexible para saber en qué momento aplicar la mente ejecutiva y la mente estratégica, ¿verdad? Entonces sí han habido momentos donde, claro, implementamos un nuevo modelo hace como 3 años, pensamos que estaba todo alineado y que íbamos a ser, ¿sabes? Uno piensa que la idea va a cambiar al mundo, ¿verdad? Y creo que eso es importante, aunque no la cambie, tú tenés que creértelo. Sentirlo, no en el corazón, mira, acá siento yo que tenemos el gut feeling. El gut feeling. Que es como, ¿sabes qué? Yo siento que esto va a llegar lejos y yo lo siento en mi piel y lo siento en mi pelo, en mi vibra, en mi aura, como le quieras llamar. Porque si uno se siente así, tiene el doble de chances de hacerlo, fíjate. Entonces creímos que íbamos a hacerlo, metimos recursos, tiempo, de todo, nos vamos y no funciona. Y no funciona. Y cuando regresé, yo no vine derrotada, no es la palabra, pero vine como un poco decepcionada, digamos. Sí. Pero si algo aprendí de Etnos, que yo creo que Etnos fue el MBA más caro de mi vida, o la maestría más cara que pagué en mi vida. De acuerdísimo, yo siempre lo he dicho. Ya te complemento, pero dale. No siempre. Porque cuando Etnos falló, y lo pongo entre comillas, yo lo sentí bien personal. Sentí que Gaby había fallado. Y es la primera vez que hablo públicamente de esto, pero lo sentí como que yo me fallé a mí misma. No voy a hablar de eso porque es bien sentimental, porque sí hubieron varios momentos de llorar y de tener un luto, ¿verdad? Claro. Porque es algo que tú le has puesto. Deja el dinero, tu ser, tu sangre, tu sudor, tus desvelos, tus madrugadas. Y ver que vos decís, puchica, yo le puse, no al 100, le puse el 500% de esfuerzo. Igual aquí no está pasando nada, ¿verdad? ¿Qué aprender de eso? Eso es lo más importante. Porque no fue que Gaby falló, sino que tenés que encontrar a dónde está el fallo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? ¿Me estás preguntando? Sí, yo quiero saber. O sea, honestamente, sí, ¿qué aprendiste? Aprendí que
una vez más, volvemos a la Sí, estructura. no, pero dale, por favor. Sí. Que yo tengo que aprender a dominar mi pasión con la estructura de saber, obviamente, no vas a saber al 100%, No pero podés. si haces un plan real, que todo viene, o sea, la escuela te lo dice, vea, investiga, no sé qué. No, a mí me dieron la oportunidad de estar ahí, yo dije, ya me comí el mundo. No era el momento. Interesante. No era el momento de crecer de tal manera, tan exponencialmente y tan rápido, sin haber probado primero pagar $200 de renta, ¿sabes? Claro. No es, entonces yo quise correr la maratón antes de gatear, para ponerlo como en una analogía. Lo cual no está mal y hay gente que lo logra y hay gente que sí les funciona. Porque te voy a decir algo y me estoy saliendo un poco de esta dinámica, pero sí también he aprendido a lo largo de toda esta experiencia, fracasos, también he tenido cosas buenas, más cosas buenas que fracasos, te digo. Pero cuando te hablo, los fracasos han sido tan duros que me han enseñado más cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tú tienes que tener conocimiento, tienes que tener una personalidad específica, creo yo, y no es que solo un tipo de personalidad. No, me refiero que tenés que tener un trait específico a mi criterio, que es resiliencia. O sea, tenés que ser capaz de caerte y levantarte y hacer eso 60 veces en el día y 400,000 veces en el año. Y no solo eso, sino que estar en un roller coaster de emociones constante, porque en la mañana te levantás y decís, hoy ya la hice. Hoy me como el día. Hoy ya estuvo, hoy voy a vender, hoy voy a cerrar, y al terminar el día y decís, espérate, o sea, ese no era el plan, ¿vea? Entonces comenzás acá, te vas acá, pero después pasa esto, y eso no es para todos, y está bien, pero lo tenés que saber porque es algo que lo llevas acá y decís, bueno, no pasó ahora, vamos a ver hasta dónde llego mañana, ¿vea? Y entonces te vas poniendo como tus KPIs internos y es chivo, porque es como esa competencia que no es contigo, no es con el de allá, no es con el de acá, no es con el de acá, sino que es con vos. Sí. Es como, quiero ver hasta dónde llevo esto. Y aprender a estar en paz con que hay, yo lo creo, puede ser que esté equivocada, que sí hay un componente que no depende de nosotros, que es externo. Cuando decís las estrellas se alinearon, no, o sea, sí es una mezcla de tu conocimiento, tu estructura, tu creatividad, tu manera de ser, tu modelo de negocio, o sea, tu producto, tu branding, todo eso está alineado. Pero si no, este componente que es etéreo, no está. Y doy el ejemplo, ya lo repetí, pero el ejemplo es, a ti COVID te hizo quebrar. El COVID a Hugo lo hizo llegar a $150 millones, por dar un número. Sin COVID no hubiera habido una venta de Hugo de ese nivel, por dar un ejemplo. O sea, se disparó. Timing, las estrellas se alinearon, lo que sea. Sí, y probablemente si alguien te hubiera dicho, poné un negocio en la pandemia, nadie en su sano juicio hubiera dicho, es un buen momento. Es correcto. ¿Verdad? Pero entonces es como depende. Y no estoy diciendo que, ay, Alejandro tuvo suerte en Hugo y yo no tuve mala suerte. No, los dos hemos trabajado, te digo porque hemos hablado, lo conozco desde que comenzó. Él se ha forzado lo mismo, digamos, o sea, ¿verdad? Sí. Ha metido las mismas ganas, uno funcionó, otro no funcionó. Esa es la vida. Pero también eso me enseñó el hecho que Etnos fue así y después fue así, me enseñó a mí lo que yo necesitaba para que Cuantística fuera rentable desde el mes 1. Qué chido. Que no lo lograba explicar hasta que empezás para atrás. Es como, espérate, pero es que ahora ya sé cómo funcionan los números. Yo ya puedo prever cómo vamos a terminar el año planteándome los primeros 3 meses. O sea, tengo una idea de cuánto tengo que vender, tengo una idea de cuánto me está costando la hora, hombre, versus lo que estoy cobrando. O sea, un montón de cosas que yo antes no manejaba, que me hace, obviamente, ser mejor en mi ejecución, ¿verdad? Yo lo he dicho siempre aquí, hago siempre referencia al famoso discurso de Steve Jobs que dio en Princeton, si no me equivoco, que dice, connecting the dots. O sea, al final tú no sabes el impacto de lo que tú estás haciendo ahora en un futuro, o no tenés ni idea de lo que
impacto de cosas que hiciste en tu pasado que hoy están funcionando y las estás utilizando en el día a día. Y entendamos, el fracaso solo es, y no es fracaso, es que solo es parte del proceso natural para poder llegar a donde se supone que tenés que estar. Aprendizaje, es aprendizaje. Correcto. Si sabes... Ajá. O sea, interiorizarlo. Ajá. Y aprender, porque acuérdense, la definición de locura, hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y el que se tropieza 3 veces con el mismo palo, definitivamente está pelado, está loco. ¿Sí? Entonces, si vos haces la matemática y vos decís, me voy a equivocar ahora en esto, mañana en esto, mañana en esto, mañana, eventualmente lo vas a tener bien. O sea, solo equivócate en cosas diferentes. Entonces, ahora no supe cómo calcular el margen, ahora ya sé cómo leer, no sabía esto, ahora ya sé, y así vas. Y te vas a seguir equivocando. Todos se equivocan, hasta Warren Buffett se equivoca. O sea, y vos podés hablar con, y eso es lo que te digo, nutrirte y tener estas conversaciones de decir, oh, chica, una vez yo no tenía para pagarle a la gente y me sentí, yo también, vos, y vos decís, no soy la única, y mira, yo no sabía cómo calcular el margen, y de repente sale otro, yo tampoco, y vos decís, puchica, no soy la única, porque uno a veces se siente en una isla, ¿vea? Como solo a mí me está pasando esto, no sé ni cómo voy a llegar a fin de mes, y cuando empezás a hablar con gente es como, a todos nos pasa, es natural. Yo le pregunté a una persona en Boston que, imagínate la historia, yo sé que se nos va a acabar el tiempo, pero comenzó con un barco pesquero donde él puso como colateral su casa, claro, con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Comenzó con ese y ahora tiene la flota más grande de la costa este pesquera y el hombre vale 3 billones, no sé cuánto, ¿verdad? Y fui a su oficina. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que me lo conectaran, pero una vez más, el networking, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces yo le decía, mira, yo entiendo, o sea, porque yo decía, el hombre vale 3, no él pues, pero su empresa vale 3 billones de dólares. Aquí estoy yo, una mujer del Salvador, que tiene una empresa que ni siquiera está haciendo números verdes, o sea, de verdad. ¿Qué está pasando? Yo, o sea, no estoy no estamos en el mismo mundo, viviendo en la misma, ¿cómo se dice? Dimensión. Yo creía eso, entonces y se lo dije porque yo soy bien franca. Okay. Y le dije, mira, vos y yo no estamos viviendo en la misma dimensión, o sea, qué chivo que vos tenés esto, y no te quito el mérito, pero no estamos viviendo en la misma realidad. Yo estoy acá en El Salvador, soy una mujer que está luchando para salir de los números rojos y tengo otra empresa y no sé qué, y vos estás aquí pescando y saliendo y qué bueno, te felicito, pero ¿qué tenemos en común? Y vino él y me dijo, ¿sabes qué es lo que tenemos en común? Me dijo. Y yo, ¿qué? Que yo estaba donde vos estás hace 15 años. Exactamente. O sea, no podés esperar estar a los 30 años a donde yo estoy a los 60. Exactamente. Y entonces yo dije, vaya, ok, tenés toda la razón. O sea, me queda camino por recorrer, me quedan aprendizajes por tener, me quedan ideas por llevar a cabo. Entonces no te desesperes, porque yo como me desespero, ¿verdad? Yo quiero ya. Sí. No, y esto es interesante. Yo se lo digo a un amigo mío, mi amigo mío es Corporate World, Nueva York. O sea, su vida es una aceleración total. Y yo siempre digo, hermano, relájate. La vida es una maratón, no un sprint. De nada sirve que lo logres ahorita, porque al final te quedan todavía 40 años más por vivir. Sí. Paciencia y todo va a llegar en su momento. Obviamente, cuando uno voltea a ver y ve los casos de Mark Zuckerberg o ve el caso de fulanito que los 16, ese es solo uno de... Pero el promedio... Y andate a la historia, ¿verdad? O sea, McDonald's, KFC, o sea, hay un montón que te dicen 50, 60, no sé qué. O sea, y no hay ¿cuál es la meta? O sea, por eso te decía, ¿contra quién estás corriendo? Si vos llegaste antes y yo llego después, sí, es que está bien. La carrera es contra uno mismo. Contra uno mismo, ajá. Y si vos aprendiste, sos una mejor persona, ayudaste a la gente con una persona que ayudes en el camino, para mí eso ya es éxito, ¿me entendés?
Porque el dinero va a llegar eventualmente. Sí. Y siempre llega, y no sé cómo llega, pero sí llega. Porque a veces uno dice, no sé cómo voy a lograr esto, pero llega, ¿verdad? Pero es porque uno hace, el propósito no es ganar dinero. El propósito es hacer... De hecho, o sea, empezás el negocio solucionando un problema. Exacto. No pensando en ganar dinero. O sea, sí. A mí también me gusta el dinero, pues, pero claro. no lo hago por eso, ¿sabes? O sea, primero es resolver el problema y después. Porque claramente hay otras maneras más fáciles de ganar dinero que siendo emprendedor. Eso sí es cierto, porque la gente que dice, este quiere ser millonario, hazte emprendedor. Es como, no funciona así. O sea, quédate empleado y por lo menos tenés tu cheque todos los meses. Ah. Gaby, esta conversación ha sido muy grata y muy agradable. Sí. Se nos ha acabado el tiempo. Tengo 2 preguntas rápidas que hacerte. La primera, a título personal, tú que te graduaste de la Escuela Mónica Herrera de Diseño Estratégico, ¿tú consideras que la escuela te dio la base, el conocimiento y cierta experiencia como para irte hacia este rumbo emprendedor? Creo que sí, o sea, no creo que sí, es más, sí, y te voy a decir por qué. Porque, como expliqué al inicio, yo venía de un colegio donde yo me sentía en una caja, era estructurado. Acá empecé a entender cómo es esa creatividad estructurada. O sea, que la creatividad no es algo que sucede por arte de magia, sino que hay metodología detrás. Imagínense bien. Y eso fue como el inicio de empezar a entenderme como persona para decir, ok, espérate, si la gente que es la más creativa en el mundo, no es que se va al mar y dice, creatividad, ven a mí, y se crean algo chivísimo, sino que tienen un proceso. Yo tengo que tener un proceso, yo no puedo ser desordenada. Yo era desordenada, o sea, esa es más mi naturaleza, más desordenada, no, quizás más fluida, más espontánea, pero la escuela me enseñó que hay una metodología y, como te digo, una vez más, aprendí las metodologías, las mastericé, sé cuáles son todos los pasos, y la única razón por la cual no lo hago así es porque ya me puedo todos los pasos y yo ya funciona automáticamente. Automáticamente, y jalo pasos de todas las metodologías y es una licuadora y ya funciona. Sí, te entiendo. Qué bien, me encanta. Gaby, qué gusto. Un último mensaje para nuestra audiencia, para los emprendedores que están allá afuera, o para alguien especial, la verdad, porque ¿por qué no? Y así tirando besos. No, pues sí. No, para la gente que está pensando en ser emprendedora, que ya es emprendedora, sigan hacia adelante. No hay nada que los pueda detener si su espíritu está vivo y ustedes creen en su idea. Y si necesitan hablar, abran los espacios, ahí estamos, ¿verdad? Me encanta. En Instagram, yo he tenido gente que me escribe random en Instagram y me dice, mira, ¿puedo hablar contigo? Esto y esto, sí, dale. Y si no existe el espacio que ustedes andan buscando, créenlo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, creo yo que también inspirar a más mujeres, ¿verdad? A que se metan al espacio de emprendimiento. Para mí es súper importante que este mensaje resuene también con mujeres, porque necesitamos más mujeres en este espacio. Hay muchas más mujeres que hombres, pues, en El Salvador y en el mundo, porcentualmente. Sí. Y creo que las mujeres le traemos como otro sabor a este rollo, más y ojo, entendamos, la mujer siempre, o sea, las mujeres han sido emprendedoras toda su vida. Toda su vida. Ahora lo que pasa es que dentro de este mundo emprendedor ya están compitiendo contra lo tradicional, ¿no? Uh-huh. Por no meternos en temas muy controversiales. Ajá. Pero sí, y estoy de acuerdo con tu mensaje. Sí, porque necesitamos más mujeres en mesas redondas donde se toman decisiones, por eso se lo digo. Y probablemente no voy a estar yo en esa mesa y me voy a morir, pero si logro inspirar a alguna, me encanta. Ya lo hice. Así es que muchas gracias por dejarme tener este espacio y platicar. Pues a la orden. Como hemos dicho, esos espacios terminan siendo terapia. Para mí es mi espacio de aprendizaje, creo que para ti ha sido un poco terapéutico. Gaby, con 2 Bs, Gaby Méndez, nuevamente un gran gusto tenerte aquí con nosotros. Señores y señoras, este ha sido el episodio número 7 del podcast Emprende, el espacio de la Escuela Mónica Herrera para inspirar, motivar y ayudar a otros emprendedores en su trayectoria emprendedora. Nos vemos la próxima. Soy Molly Aceto y un gusto.